Nuevamente muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Hace 8 días estaba fuera acá de la iglesia y estábamos en Ibagué por la muerte de la mamá del pastor Álvaro Saavedra, la hermana Clelia, que fue una anciana y de gran ayuda, de gran valor. Han muerto varias personas así mayores, también la del pastor Héctor Machuca, su mamá de 98 años también murió hace poco, una persona también de una vivencia espiritual muy grande. Y bueno, para nosotros la muerte de este gran patriarca cristiano, Billy Graham, que es reconocido primero que muere cerca de los 100 años y es el evangelista más grande que ha tenido en el siglo XX, podríamos decir más que el siglo XXI, el siglo XX, y al cual en realidad Dios lo utilizó para ministrar a los presidentes de los Estados Unidos, los 12 últimos, sin contar a Trump, porque Trump ya no pudo él ubicarlo en la posición, pero de ahí en adelante hacia atrás sí tenía. Bien, estuve mirando toda esta actividad que hicieron los Estados Unidos y especialmente el mismo presidente Donald Trump daba testimonio de que a través de el evangelista Billy Graham, su padre había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y en cierta forma él sido tocado. Esto es una circunstancia de lo cual son cosas que se va moviendo la vida y dentro de ello la misma fe de ciertos líderes, el mismo Donald Trump creyendo en Jesucristo y bueno, deseando que en realidad la vida esté ahí. Estamos de todas maneras convencidos de que la mano de Dios es la que nos maneja, amén, hermanos. Y por eso yo mi mensaje que voy a traer es la llegada de Israel a Jesucristo. Ese es el título del mensaje, la llegada de Israel a Jesucristo. Y vamos a tomar en cuenta lo que está allí en Romanos capítulo 11. Y este capítulo está en medio de lo que el apóstol Pablo ha hablado sobre la salvación y la pérdida, digamos, de la vivencia de los judíos por causa de su rebelión o de sus transgresiones. Y sería interesante que usted pueda notar que aquí hay nostalgia del apóstol Pablo hacia Israel, su propia nación, pero que en la misma forma declara una esperanza muy grande del retorno de la nación de Israel a Jesucristo como Salvador y como Mesías. Actualmente Israel no considera a Jesús como el Mesías, sino que se quedó en el Antiguo Testamento, hasta el último libro del Antiguo Testamento, y no han pasado al Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios en Jesucristo. Así que vamos a estar leyendo, y me gustaría que se colocaran en el proyector lo que significa allí Romanos capítulo 11. Vamos a leerlo todo el libro, todo el capítulo, perdón, y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? Por favor, si pueden colocarlo en el proyector. No se puede en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice aquí Pablo, de la tribu de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, el propio Elías, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera la gracia ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.
se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Ok, el título del mensaje que queremos estar hablando es que la llegada de Israel a Jesucristo, y es una gran verdad, y es el final de los tiempos de nuestra era, la llegada de Israel a Jesucristo. Pero miremos qué está diciendo aquí el apóstol. Está preguntando: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y está diciendo que en ninguna manera. Ok, ustedes saben que Pablo es el apóstol de los gentiles. Él soltó a la nación de Israel y seguramente a los lugares donde estaban los israelitas, y comenzó a predicar en diferentes ciudades y países y naciones que eran los griegos, los romanos y de otro tipo de nacionalidad, para que conocieran a Jesucristo como Salvador. Y muchos de ellos estaban acercándose a Jesús como Salvador, los gentiles. Pero él está en nostalgia preguntando: ¿en realidad los israelitas no van a conocer a Jesucristo? ¿No van a entender que Él es el Mesías, que Él es el Salvador? Y Él mismo comienza a afirmar: yo soy un israelita, yo sé lo que ha sido la nación de Israel, yo sé lo que ha existido en ellos, adoración, lo que ha existido en ellos, la palabra, lo que ha existido, los profetas, los hombres grandes. ¿Será que va a ser desechado toda esta nación? Y Él declara: de ninguna manera. A pesar de que en alguna instancia han endurecido su corazón, y que en algunas épocas han dejado a Dios vivo y verdadero, y no han creído en sus obras, no han creído en sus acciones, a pesar de ello, Dios todavía tiene misericordia. Así que en el día de hoy yo quiero hacerles entender que es indispensable comenzar a hacer conciencia de lo que va a suceder en Israel en tiempos finales, hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el retorno de Israel hacia el Mesías Jesucristo nuestro Señor. Y dice acá que una de las situaciones en las cuales él tiene en referencia es al propio Elías, donde en esa época donde había el dominio del imperio sirio o asirio, estaban ahí doblegados, dominados, y prácticamente en medio de muchos dolores, y los líderes de Israel estaban en contra de Dios mismo y vivían una vida de pecado. Había una persona que era el profeta Elías, y este decía y dijo en las escrituras que era el único que estaba siendo fiel a Dios de la nación de Israel. Pero el apóstol Pablo toma en referencia que no fue la voz de Dios que dijo que era el único, sino que había alguien más, que había algunos que estaban en silencio, pero que estaban vivenciando la comunión con Dios, y era un grupo de 7,000 personas. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que aunque algunos no estén cerca de Dios, de todas maneras hay remanentes que se están acercando a los pies de Dios. Y aquí dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto le da entonces como una esperanza al apóstol Pablo, de que en realidad, a pesar de que en alguna instancia como nación Israel se ha negado a Dios, y como nación en algunos momentos ha decidido equivocadamente con sus líderes, no por eso no ha quedado un remanente para la gloria de Dios. Dice que así aún en ese tiempo ha quedado un remanente, y por gracia, ya no por obras. Y aquí ustedes saben que la palabra gracia en el Nuevo Testamento toma una fuerza poderosa para nosotros los cristianos, porque nosotros entendemos que gracia es un regalo dado por Dios para usted o para mí, no merecido. Que lo que Dios le quiere dar no tiene que ver con relación a lo que tú obras o actúas, sino en relación a la obediencia de las acciones de Dios. Gracia tiene que ver con fe en las promesas de Dios y acciones de Dios.
Eso es gracia. Dios le va a tomar a ti la confianza en la dependencia en Él, fe y obediencia, y no que usted se quiera manifestar el hombre puro, la mujer pura, el hombre santo, la mujer santa, el hombre que nunca ha hecho nada, la mujer que en cierta forma que se ha reservado, que ha hecho. No. Y el Señor está diciendo, sí, por gracia hay algunos israelitas todavía ahí con el Señor, ya no por obras. ¿Cuáles son las obras que ha tratado continuamente la nación de Israel? De tratar de relacionarse con Dios a través de la justificación por las obras de la ley. Es decir, yo cumplo, entonces soy digno. Yo hago, entonces merezco. Y eso está metido continuamente en el razonamiento del ser humano. Pero así Dios no trabaja a través de Jesucristo, sino que Él hizo y nosotros somos bendecidos. Amén, hermanos. Él actuó y nosotros somos recompensados. Eso es lo que Dios espera ahora. Y dice que ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Por eso usted puede decir, bueno, digamos por ejemplo Trump, ¿será que ese es cristiano? Con todo lo que ha hecho y deshecho, o en fin. Y ahí nosotros comenzamos a tener conjeturas. Pero ¿qué hará ese hombre salvo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo vindica a pesar de. ¿Qué lo vindica a usted? La gracia de nuestro Señor Jesucristo a pesar de. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Y Pablo entonces está diciendo, sí, debe haber un remanente, y sí lo hay. Un remanente de israelitas que creen en Dios, en Jesucristo como Salvador. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ok. Aquí viene entonces a decir qué pasó en algún momento, por qué ya no hay israelitas en la cristiandad, por qué no lo hay, porque en algún momento no creyeron. No, ¿cómo así que Dios se hizo hombre y muere en una cruz, maldito en una cruz y despreciado? No, nosotros estamos esperando un Mesías que venga y ponga su trono y ponga su poder y traiga sus ángeles y comience a actuar y a destruir naciones y haga esto y aquello. Necesitamos un poderoso así. Y cuando ven a Jesús en la cruz del Calvario dicen, no puede ser. Y nosotros incluso vamos a seguir actuando a través de la ley mosaica. ¿Y el Señor qué hizo? Los endureció en eso y se quedaron en ello. Y entonces no pueden percibir hasta ahora a Jesús como Salvador. Ahora, con la experiencia de nuestra hermana Gladys, que está ahorita en Jerusalén y está allí con su hijo que es judío, y también teniendo nosotros algunos de aquí de la iglesia de Modelia allá en Israel. Me sorprende de uno que fue acá, nuestro líder Benjamín Rodríguez, ahora allá a prosélito judío, sí, y allá está en medio de esto. Yo de pronto en un futuro voy a visitarlo a él. Pero ¿por qué se han endurecido? Porque no creyeron en el Mesías. Pero hubo algunos elegidos o algunos escogidos que alcanzaron la gracia de Dios creyendo en Jesús como el Mesías. Ahora, aquí está entonces el apóstol hablando. Leamos un poquito más. Leamos por ejemplo allí, porque estamos hablando de la llegada de Israel a Jesucristo, la llegada de Israel a convertirse a través de Jesucristo. Miremos los versículos 11 hasta el 24. ¿Cómo es la salvación de los gentiles? Y dice el versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos,
porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, cada uno de nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad los israelitas fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturalista fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ok, mire cómo esa dimensión, yo no sé cómo usted lo puede dimensionar. Yo lo he leído y quedo yo sorprendido del apóstol Pablo en su erudición y en su análisis de lo que significa la gracia de Dios y lo que significa la gracia de Dios para la nación de Israel. La pregunta es, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ok, mire querido, si usted está injertado en la comunión con Dios, fue por causa de la transgresión de los israelitas que no definieron a Jesús como el Mesías, ni quisieron vivir en fe y obediencia en Él, sino que tomaron ellos mismos un accionar de no aceptar a Jesús como Mesías. Esa fue la transgresión. Y a través de esa transgresión de muchos, aunque ¿quiénes fueron los discípulos de Jesús? Pues judíos, israelitas, ¿verdad? Ellos fueron. Y aquí él está hablando anteriormente que había un remanente, y dentro de esos están los discípulos que han seguido. Pero nos está diciendo que en esa transgresión Dios abrió su horizonte para toda la humanidad. La Biblia dice en Juan: a lo suyo vino y los suyos, israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Jesús, el Mesías, el Salvador, el Dios hecho hombre, vino primero a la nación de Israel, vino a su propia nación para presentarse como mediador de un nuevo pacto. Pero ¿qué hicieron ellos? No lo recibieron. Mas aquí el apóstol Juan está diciendo: más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes le recibieron? Alguno puede decir: yo lo he recibido, porque has venido simplemente a ser un religioso como igual que en otras vivencias. Hermano, yo lo he recibido. ¿Cuántos lo han recibido? Yo lo he recibido a Jesús como Salvador, como Redentor, como el dueño de mi vida. Y eso es lo que tiene valía para mí. Amén, hermanos. Esa es la valía. El valor está en que Él he sido injertado en Él. Así que, hermanos, miremos la palabra que aquí nos habla, que por esa transgresión que ellos cometieron vino la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles.
Entonces, por lo que hicieron ellos, que no lo recibieron, inmediatamente los apóstoles se fueron dirigiendo a las otras naciones, a los griegos, a los romanos y a las otras naciones y a las otras ciudades, a predicar a Cristo. Y algunos, padeciendo dolor, muchos aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, y por eso nosotros hemos sido enriquecidos. Gloria al Señor. Lo que ellos iban a recibir de riquezas, ¿quién lo recibe? Yo lo he recibido. Lo que debían recibir ellos, yo lo he recibido. La riqueza del perdón de pecados, de la restauración. Entonces aquí Pablo está diciendo: porque a vosotros hablo, gentiles, porque soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Mire por dónde va Pablo. Dice: caray, voy a ganar a muchos gentiles y ellos van a hacer testimonio, y ellos van a ser restaurados, y ellos serán bendecidos por Dios. A ver si los israelitas entran en celos y dice: oh, vea, esta es gracia divina, vea que ellos como han sido vidas cambiadas, transformadas. Y dice: los voy a provocar a celos, ganando a gentiles. A ver, ¿cuántos judíos hay acá? Levanten la mano los judíos. Israelitas, no, yo no soy por naturaleza, yo he sido injertado. Pero ¿cuántos son gentiles acá? Yo soy un gentil, yo no pertenecía a todo el plan divino iniciado por Abraham de la promesa. No, yo no era, pero yo he sido injertado, yo he sido metido, porque por gracia he sido injertado. Ahora dice: porque si en alguna manera, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y aquí deja esto. Entonces, en algún momento fueron excluidos, pero no todo el tiempo serán excluidos. Llegará el momento en que ellos se les abrirá la mente, se les abrirá el entendimiento, y podrán observar que Jesús sí es Dios hecho hombre, el Mesías, y que era la obra que tenía que hacer. Y cuando suceda esto, el Señor meterá a miles de israelitas a su pueblo y a su seno. Amén, hermanos. Y usted debe entenderlo, que no puede ser alguien contrario a la nación de Israel, porque no podemos ser enemigos de Israel, porque ellos han traído primicias hacia el mundo, hacia una sociedad. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir con esto este capítulo? Volvemos, alguien tiene que haber investigado, tiene que haber leído, tiene que haber entendido. Y él habla que las primicias son santas. ¿Quiénes son las primicias? Ahí están los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, José. Y en fin, todos ellos estaban apartados por Dios. Santo significa apartado, apartado para su gracia y su gloria. Y todo lo que sucede con ellos sucedía como plan divino continuamente. Y de ahí surgen entonces los profetas, surge Moisés, y surgen hombres y mujeres tremendamente grandiosos. Él dice: ellos han sido santos. Su masa, es decir, el pueblo, también va a ser santo. ¿Sí? Esa masa restante va a ser santa. Va a ser en algún momento, porque si esa raíz, también las ramas lo serán. Y el versículo 17 es cuando yo quiero presentar una ilustración. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Yo he traído aquí una rama, o he traído aquí. Este es un prototipo de un árbol grande. Imagínense un árbol grande, es este, ¿cierto? Y es que Pablo utiliza ilustraciones de un olivo bueno. Y estuve notando que el olivo bueno es un olivo que sirve su material para una buena madera. Pero el fruto del olivo son el aceite. Y era el aceite de la unción. Entonces él considera que el olivo bueno es todo aquello que viene de Dios y que está pegado a Dios de una u otra forma. Pero que ese olivo que eran los israelitas, por falta de creer en Dios,
¿qué pasó? Fueron desgajados. Pero habían otros olivos, y aquí le podría decir silvestres. Cuando leí, el olivo silvestre no da aceite bueno, tampoco sirve su madera, y está por ahí. Entonces, en el olivo bueno que estaba injertado acá, cae por desobediencia, por no creer. Pero hay algunos que, no siendo olivo bueno, sino olivo silvestre, es que aquí injertados. Aquí esta ramita se me va a injertar acá. No hacía parte del árbol, pero mire, ahora está metido, ¿cierto? Y posiblemente otro más. Aquí tengo otro olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Usted, yo, no estábamos, pero que por la gracia de Dios en Jesucristo hemos venido a hacer ¿qué? Estar injertados en el olivo bueno. Y todo esto porque algunos no quisieron mantenerse en la obediencia y en el propósito de Dios. Dios los desgajó, pero a otros ha injertado. Hermanos, es bueno que usted entienda, porque algunos aquí dicen: es que yo nací en el evangelio, yo soy cristiano. Yo también lo puedo decir. Mi mamá me llevó de brazos a la iglesia, y no por eso es que yo soy olivo bueno. Yo seguía siendo olivo silvestre, porque un día, a los 7, 8 años, tuve y reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahí fui injertado, ¿sí? Injertado. Y nos dice acá: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, como esta, desgajadas, y tú, siendo ¿qué? Versículo 17, olivo silvestre, has sido ¿qué? Injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Usted ha sido injertado, y ahora usted puede traer la rica savia que viene de las raíces de Dios mismo. El versículo 18 dice algo que es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, que no te jactes contra las ramas que han sido caídas, en este caso la nación de Israel. Y qué terrible fue la persecución que tuvieron los judíos. Y en algún momento, algunos, creyendo ser mejores y haciendo cruzadas y cosas así para dañar y destruir. No te jactes, porque tú fuiste ¿qué? ¿Qué fuiste qué? Injertado. Tú no estabas metido, tú no eras parte del olivo bueno. Tú eras un olivo silvestre, no tenías horizonte, no ibas por donde debía ser lo correcto. Pero un día Dios se le manifestó, y a través del Espíritu Santo entendiste la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y has sido ¿qué, hermanos? Injertado. Pero tienes que tener cuidado de no ¿qué? Jactarse. Y esto es lo que está pasando ahora en el cristianismo. Nos jactamos y menospreciamos. Nos jactamos y menospreciamos. Y hermanos queridos, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros traigamos a otros para hacer ¿qué? Injertados. Pero muchas veces usted dice: uy, yo que le voy a hablar a ese muchacho que no es masturbador, mira eso, pornografía y lo otro, eso no tiene nada de bueno. Buscamos cómo echarlo, diría yo aquí los profesores, cómo echarlo, hagámosle una situación, un debido proceso, y que largo de acá, ese marihuanero, ese el otro, ¿sí? Y a eso es el que Dios quiere injertar. Pero cuesta, ¿cierto? No te jactes. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. No es que yo soy bueno, es que yo sí tengo, es que yo jamás me he tomado una cerveza, dicen hermanos, para la gloria de Dios. Ay, sí.
¿Y por qué lo dices? ¿Y por qué lo hablas así como jactándose? Si ha sido por una misericordia, es que es por la rica savia de la gloria de Dios que ha sido. Dele gracias a Dios y no te llenes de jactancia. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, Señor, sí, Señor. Si Israel no estuviera, sería otro proceso que tendríamos nosotros como gentiles. Pero por la situación de Israel, que en algún momento hubo transgresión con Dios, nosotros hemos. Ahora bien, por la incredulidad de los israelitas fueron desgajados, pero por la fe, pero tú por la fe estás ¿qué? De pie. ¿Estás qué? De pie. Y estás injertado. Y el Señor dice: no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonara ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado por la forma en que estamos nosotros queriendo ver. ¿Y yo por qué lo está hablando así? Porque está viendo que puede haber en el futuro un desprecio a la nación de Israel, un desprecio por lo que hicieron. Y muchos de nosotros acusamos a los judíos de haber matado a Jesús y punto. Miserables, asesinos, ¿sí? Falta de entendimiento y lo otro. Ahora, Dios no te perdonará con tu jactancia. Dios no te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Óigala, póngale aquí entendido. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, dice el versículo 22, si permaneces en esa bondad. Ahora hay algunos que hablan de la seguridad de salvación completa y continua y no sé qué, y la otra no. La salvación se mantiene porque usted acepta la bondad de Dios y mantienes la comunión con Dios y colocas a Dios como prioridad de su vida. Amén, hermanos. No estamos aceptando ni de la iglesia evangélica, ni protestante, ni cualquiera que sea, ni los coptos, ni los católicos que en algún momento buscan a Dios simplemente de pasada. No te sirve. Tú no tienes bondad de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene derecho contigo? No. Usted tiene la obligación de estar en comunión con Dios. Amén, hermanos. Cuidado, porque algunos consideran de que Dios, ya vi conmigo y mis hijos, nada pasa. Algunos vienen y traen a los niños y los presentan en la iglesia y dicen: ya con eso ya presenté a mi hijo y el pastor oró y ya no más. ¿Cuál? Fue un inicio, fue un comienzo. Y usted tenga cuidado. La severidad, dice el Señor, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, dice el versículo 22, tú también serás ¿qué? Cortado. ¿Serás qué, hermano? Cortado. Se cortó. En esta iglesia yo he visto gente cortada. Sí. Cortada. Y uno de pastor le corresponde decirle: querido, qué pena de hablarte a ti, pero te hablo con severidad. Tú has tomado la bondad de Dios como negocio y has jugado con la bondad de Dios. Aquí un hermano que consideraba que la bondad de Dios lo hacía a él ser un hombre violento con su mujer, y consideraba no haber problemas de eso. Pero tú serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados los israelitas, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados. Entonces, aquí hay un judío y lo vamos a injertar. ¿Ya lo ven? Ahí quedó. Ok. Guardamos de reliquia esto. Terminemos hablando de esto. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hermanos, yo quiero decirles que este misterio que se está desarrollando en estos últimos tiempos. Ha llegado el tiempo de la plenitud de los gentiles, y está llegando el tiempo de la credibilidad de los israelitas a Jesús. Aunque no tenemos específicamente el momento, para algunos es la parousia, la venida de Jesús, cuando ellos creerán en Cristo, cuando Él aparezca en Jerusalén, para algunos. Pero el proceso está siendo dado. Yo quiero hablarles como iglesia, hermanos, y sé que hoy en 15 días hablaré a una iglesia hija del pastor que salió acá, del pastor Oscar, de allí de Fontibón, que tiene una iglesia más de 2000 personas. Él considera que soy su padre espiritual y voy a ministrar, pero yo voy a predicar esta palabra y decirle: este misterio ya está siendo entendido. El Señor está moviendo en estos tiempos a la iglesia de muchos lugares a levantar iglesias en Israel. No es algo que ha quedado como una agresividad de Donald Trump de colocar la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Aquí hay planes divinos, aquí hay planes de Dios. Yo lo invitaría a usted para que comience a entender que es importante ir a Israel, no para turismo, para gastarse millones ahí, sino para ir a orar y bendecir la tierra que va a soltarse para la gloria de Dios. Que ese endurecimiento ya está comenzando a bajar, y nosotros podemos hacer parte de ello. Si yo voy a Israel, voy como un misionero, como un pregonero, como un hombre de oración, y declarar en una tierra que volverá a Cristo. Y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas que están faltando, pero que están escritas en su palabra, y que aquí el apóstol Pablo como profeta está declarando, hermanos queridos. Llegará el momento de Jacob, determinará su impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite tus pecados. Gloria al Señor. Así que, hermanos, historia tenemos, y muy visible. Y usted tiene historia para mirar por donde quiera mirar, pero usted va a ver Israel comenzando a ser fustigada por las naciones y teniendo ese deseo de buscar a su Mesías. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, de los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. ¿Lo creemos, hermanos? Yo lo creo. Si usted incluso ha tenido un llamado, su llamado no ha sido revocado, pero está ahí, si no lo hace, sus dones no son tomados en cuenta. Triste de ti, pero Dios nos ha dado a nosotros capacidades para servirle. Y terminamos diciendo, versículo 30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ya hay en los gentiles desobediencia, ya hay muchos que reniegan de su fe. Estamos nosotros en situaciones de principios y valores, y estamos en una época de cambios, y estamos buscando entonces quiénes van a estar dirigiendo este país en la parte que tiene que ver con el Congreso, y quién va a ser el presidente y lo demás. Pero aquí hay un trabajo ya donde habrán hombres y mujeres desobedientes, que comenzarán a aceptar no lo que está en la palabra, sino lo que es conveniente.
No aceptar lo que dice Dios, sino lo que dicen los humanos intelectuales. Y aceptaremos muchas cosas, aceptarán algunos muchas cosas, pero otros las negaremos y estaremos dispuestos a exponernos al trato duro o violento de lo que sea, venga de donde venga, por amor a Cristo. Amén, hermanos. Pero aquí nos dice, así también estos ahora han sido desobedientes. Van a llegar a los gentiles a ser desobedientes. En Estados Unidos, que muere el gran líder, esa nación está siendo desobediente, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Póngame por favor el versículo 33, porque este es un versículo que termina emocionado Pablo, declarando esto. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él sean todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mi conclusión es esta: es el tiempo de trabajar y orar por la nación de Israel. Nosotros, a pesar de ser un grupo pequeño, hemos dejado el de estar acá para salir a ciudades como Villavicencio. Ahorita Luis Ernesto Riondó está allá con su familia, acercándose a muchachos, a hombres mayores. Hemos ido a Ibagué, hemos ido allí a Medellín, hemos estado ahora mirando allí en Montería, hemos ido allí al Tesoro, al Porvenir, allí al norte. En todo lugar hay iglesias. Hemos entendido que no es hacer una iglesia masificada, poderosa, donde usted se sienta poderoso por lo poderoso que es en sí la cantidad que produce un enorme potencial en poder, sino que usted es un escogido para llevar el mensaje. Y si nosotros ya podíamos decir por nuestra hermana Gladys, que ha hecho ya el segundo o tercer viaje para Israel, ahora en Israel, si algo va a ser un viaje de nosotros, es porque vamos a ir a predicar, aún no nos entiendan en nuestra lengua, a predicar a Cristo, porque Israel será salva e Israel volverá a Cristo. Los gentiles están cerrando, pero ahora Israel está esperando. Me emocionó mucho un pastor de Estados Unidos, Jackson Franklin, una iglesia fuerte, levantando una iglesia en Jerusalén. Y él lo sentía como pálpito de su llamado, ir a levantar obra en Jerusalén. Ya es hace 5 años, yo creo que esto ha sucedido. Y decía, caray, él estará obedeciendo a Dios, es un plan de Dios, es Dios que lo está. Y hay varios lugares. Vuelvo y digo, no para hacer rituales de irnos que al sepulcro, al santo sepulcro, que irnos allá, no sé qué, no, para irnos a las calles, al muro de las lamentaciones, a orar. Póngase en pie. Hermano querido, usted simplemente ha sido injertado, y agradezca a Dios que lo ha injertado. Usted no pertenecía a nada. No es por su reputación que Dios le da y le concede, es porque has entendido la gracia de Dios en Jesucristo, en hacernos dignos. Mi dignidad depende de mi relación con Dios, depende de mis confesiones, depende de mis oraciones a Él. A veces en la iglesia damos valor y nombres, dando dignidad a personas, pero la verdadera dignidad tuya y la mía es estar gozosos en haber sido injertados en el olivo bueno, que es nuestro Dios Jesucristo, nuestro Salvador.
Tú eres y fuiste una rama silvestre que entendiste la misericordia de Dios en Cristo, y ahora en fe y en obediencia vive bajo las promesas y las acciones de Dios. Pero si no permaneces en la bondad, dice el propio apóstol Pablo, tú también serás cortado. Si Dios el Señor no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces no te ensoberbezcas, sino teme. Y cuando veas a alguien que haya sido o es un creyente o ha sido un creyente, ministrele gracia divina. Si es alguien que tú sabes nunca has llegado a Cristo, ministrele gracia divina. No seas juez para ese hombre o para esa mujer. Tú has sido llamado es para ministrar misericordia y gracia. El amado apóstol Pablo termina diciendo: es grande las riquezas de Dios. Yo puedo sentir sus lágrimas. Como israelita, porque en su ministerio fue perseguido por esos israelitas, esos judíos, maltratado. Como anteriormente él también decía: aún quisiera el entregar, el ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque él se sentía acongojado, siendo que Israel es la adopción de Dios, es la gloria de Dios, es el pacto, es la promulgación de la ley, es el culto. Allí están las promesas, allí están los patriarcas, allí salió Cristo según la carne. Romanos capítulo 9 versículo 4. Esta profundidad de las riquezas de Dios y de su sabiduría, siento que Dios nos está diciendo: comencemos a orar por la nación de Israel. Comencemos a interceder por personas de allá. Y si en algo Dios quiere llevar y moverlo, aparentemente por unas vacaciones, vaya a la Tierra Santa y ministre la gloria de Jesucristo, que va a caer a la nación de Israel en tiempos futuros. Yo no puedo decir de 30 a 40 años, Dios sabe los momentos, pero una cosa sí entiendo, que el Señor me está hablando aquí, que nos corresponde, que siendo nosotros olivo silvestre, hemos sido injertados por la dureza de ellos. Ahora nos corresponde ir a ellos y ministrarles a Jesucristo Salvador. Amado Dios, te damos gracias por el día de hoy. Algunos cumplen 4 horas aquí continuas por la oración, por las enseñanzas que recibieron, por depender de ti, amado Dios, y de tu gloria y de tu grandeza. Hoy, Señor, me has colocado este capítulo para entender la llegada de Israel a ti, Jesucristo. Entender, glorioso Dios, que debemos agradecer que por esas mismas durezas nosotros llegamos a ser injertados en ti, Dios amado. Pero que ha llegado el tiempo de que ellos entiendan a Jesús como el Mesías, el Salvador.
Oh glorioso Dios, guárdanos, Señor amado, de la incredulidad. Guárdanos, Señor, de la soberbia, para que podamos mantenernos en reverencia ante Dios. Mira, hermano, la bondad y la severidad de Dios. Pero si no permaneces en la bondad, tú también serás cortado, dice el Señor. Tú también serás cortado. El Señor viene pronto. Jesús, el Rey soberano, amo y dueño del universo, con toda autoridad vendrá y colocará sus pies en Jerusalén. Su tiempo está cercano. No puedo decirle un día, 2 o 3 o 4 años, pero está cercano. Y este capítulo comienza a cumplirse poco a poco en la nación de Israel. Y los que fueron desobedientes, por la misericordia concedida a ellos, alcanzarán la gracia de Dios. Te bendigo, hermano, en el día de hoy, y saldrás a compartir de Cristo, y saldrás a ser testimonio flamante de la gloria de Dios en tu vida. Te bendigo porque eres injertado en el olivo bueno que es Jesucristo, porque estás nutriéndose de la savia divina y de la palabra y del poder del Espíritu Santo, y fluye esa gracia, y fluye ese poder, y fluye esa gloria de Dios para ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Salúdense uno a otros en el amor del Señor. Hasta pronto. Dios los bendiga.